En el video sobre cómo implementar el algoritmo de ordenamiento de burbuja BubbleSort, en el cual vimos cómo ordenar un array de valores numéricos de menor a mayor, hacen la siguiente pregunta, que a propósito del hecho de que alguien haya intentado implementar este algoritmo y mejor aún darle una vuelta de rosca como para utilizarlo para hacer otra cosa un poco distinta, eso hace que el esfuerzo de este video haya valido la pena, así que muchísimas gracias. La pregunta es la siguiente, he probado de hacer este método de burbuja para ordenar los GameObjects de un array dependiendo de su nombre, de menor a mayor. Pero en el if me da error. Y aquí pone la condición que está dentro del if y bueno, cómo se le podría dar solución. Esta pregunta la leí un poco dormida y por eso no había entendido bien a qué se refería, o sea, qué era lo que quería hacer. Pero bueno, luego de intercambiar algunas preguntas y leerla nuevamente, entiendo exactamente lo que quiere hacer, que es que se tiene un array de GameObjects y la idea sería ordenar alfabéticamente esos GameObjects de acuerdo a sus nombres. En este video vamos a ver varias cosas, vamos a ver cómo resolver ese problema, pero más importante aún vamos a ver cuál sería la clave o la estrategia a seguir para poder adaptar este algoritmo para que en lugar de ordenar números de menor a mayor, pueda ordenar alfabéticamente un array de strings o un array de GameObjects. Así que vamos a empezar primero describiendo lo que tenemos acá porque es que ya tenemos varias cosas montadas. Hay una escena con un GameObject llamado script que tiene asignado un script, que es el que está aquí. A este script lo único que hice fue pegarle el método, la función que implementa el algoritmo de ordenamiento de burbuja, BubbleSort. En la tarjeta de la esquina dejo el video en donde analizamos este algoritmo partiendo desde el pseudocódigo y vemos paso a paso qué es lo que va haciendo. Si lo necesitan, primero vayan a consultar ese video porque aquí solamente vamos a utilizarlo y vamos a ver cómo retocarlo. Y eso es todo lo que tenemos en este script. Así que lo primero que vamos a hacer es ver un método que nos permita comparar dos strings, porque lo que estamos intentando hacer es ordenar strings por su nombre de manera alfabética. Entonces primero tendríamos que ver, dado dos nombres, cómo hacemos para compararlos, cómo sabemos cuál está primero y cuál está segundo. Para eso vamos a definir dos variables. Dos variables tipo string, una se llama string1, la otra string2, guardamos los cambios y estas variables nos aparecen aquí en el inspector, cosa de que podamos ponerle el valor que nosotros queramos, por ejemplo A y B. Para comparar estos dos strings, la clase string tiene una función definida llamada compare. Fíjense que si nosotros escribimos string en minúscula, haciendo referencia a lo que sería la clase string, con el punto podemos acceder a distintas funciones y valores definidos dentro de esa clase. Y dentro hay una función llamada compare. Aquí si abrimos paréntesis vemos que bueno, tiene varias sobrecargas paramétricas, es decir, varias formas de utilizar esta función, pero en principio estaríamos interesados en esta segunda sobrecarga que requiere como parámetro dos strings y una variable booleana para identificar si nos importan las mayúsculas o no. Aunque también nos puede interesar esta otra sobrecarga que en lugar de una variable booleana recibe como parámetro este tipo de dato. Entonces vamos a pasarle como parámetro nuestro string 1 y nuestro string 2 y luego vamos a hacer que no tenga en cuenta, o sea que ignore las mayúsculas. Si se fijan aquí, el booleano que le pasamos es ignore case. Quiere decir que si nosotros le pasamos como parámetro true, podemos interpretar del nombre de la variable que este algoritmo va a ignorar las mayúsculas. Si le pasamos false, no las va a ignorar. Eso es por el nombre que tiene definida la variable, como que es algo que se intuye. Pero bueno, esta función fíjense que devuelve como parámetro un entero. Entonces para esto vamos a hacer una cosa, vamos a definir una variable auxiliar entera, public int, llamémosla string compare, hostia, y vamos a guardar el resultado de esta operación en esta variable. Y ahora nos vamos al inspector, guardamos los cambios, nos vamos al inspector y le damos a play. No le puse punto y coma a la instrucción. Come on. Ahora sí, le damos a play. Y si se fijan acá, el valor es -1. Fíjense qué ocurre si los dos strings son iguales. El valor es 0. Y si el string 1 va después del string 2 en orden alfabético, el valor de esta variable es 1. ¿No? O sea que esta función nos devuelve -1, 0 o 1. Si el valor es -1, el string 1 va antes que el string 2. Si el valor es 0, ambos strings son el mismo. Como que en orden alfabético están como en el mismo orden. Y si el valor es 1, el string 1 va después en orden alfabético al string 2. Entonces esta va a ser la clave que nos permita ordenar alfabéticamente un array. Algo para mencionar es que aquí en la documentación sugieren que es una buena práctica utilizar esta otra sobrecarga porque podrían quizás existir diferencias culturales en cuanto al tratamiento o a la comparación de strings. Entonces vamos a hacerle caso a esta recomendación y aquí en lugar de pasar true vamos a pasarle como parámetro esta variable que nos indica que sería string comparison system.string comparison. Y aquí tenemos las distintas opciones. Para lo que nos interesa a nosotros vamos a elegir este caso de ignorar las mayúsculas. Es lo mismo que teníamos antes, aunque en la documentación dicen que es un poco más eficiente. Pero bueno, es para que sepan que existen estas otras alternativas. Vamos a darle doble clic aquí.
Elegimos esta opción y bueno, de esa manera fíjense que no hay errores y el algoritmo sigue funcionando, ¿no? Es como que nos sigue comparando los dos strings y dándonos ese valor. Lo mismo si hay mayúsculas entre medio. Bien, vamos a definir un array de strings. Vamos a definir un array de strings que es el que va a contener los elementos que queremos ordenar alfabéticamente. Voy a ponerle tamaño 8 y voy a introducir manualmente los strings que van a estar en cada posición. Con esto ya nos basta. Ahora la idea sería definir una función que tome como parámetro este array y en el interior lo procese y lo devuelva ordenado alfabéticamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a duplicar esto. Y lo que vamos a hacer es cambiarle aquí el parámetro de un array de floats a un array de strings. Porque lo que queremos ordenar es un array de strings. Fíjense que ya no nos da el error de la función porque esto es como una sobrecarga paramétrica. Aparte, ¿no? Es como que si pasamos como parámetro un string, nos va a ordenar el string en lugar del float. O sea, vamos a entrar aquí en lugar de aquí. Eso sería el tema de la sobrecarga paramétrica. Y ya sé que la idea es ordenar un array de GameObject, pero primero vamos a ver cómo ordenar un array de strings. Y luego creamos otra sobrecarga paramétrica más que ordene GameObjects a partir del nombre. Créanme que analizando esto, entendiendo esto, es como que las posibilidades van a aumentar. Bien, entonces tenemos esta función, BubbleSort, que recibe como parámetro un string. Vamos a llamarla aquí en Start. Vamos a poner BubbleSort. Y abrimos paréntesis, fíjense que acá nos aparece que hay dos sobrecargas paramétricas, ¿no? Como el método compare de strings. Ahora tenemos una sobrecarga paramétrica que recibe un array de floats y la otra un array de strings. Si le pasamos como parámetro este array de strings, cuando esta parte se ejecute, el código se va a venir hasta aquí, ¿no? Entonces ya logramos ese primer paso que sería meternos dentro de la función. Entonces con esto ya tenemos el 50% del trabajo hecho. Ya logramos que el flujo del programa salte hasta este punto. Es solo cuestión de tiempo para resolver este problema. Bien, el problema que tenemos acá es que estamos comparando dos valores con el operador mayor y claro, este operador no aplica para strings. Acá lo que tenemos, este elemento j y este elemento j más 1 son strings. Quiere decir que no podemos aplicar el operador mayor porque este operador mayor aplica a números. Entonces vamos a usar aquí esto que hicimos antes. De hecho lo podríamos copiar y pegarlo en este punto, en el momento en el que vamos a hacer el análisis. Entonces de esa manera tenemos el resultado de esta operación y lo podemos utilizar dentro del if. Primero que nada, ¿qué es lo que queremos comparar? Queremos comparar el string que está en la posición j y versus el string que está en la posición j más 1. Si resulta que este string va después que este otro, entonces en ese caso haríamos el swap de esos strings, de esos elementos del array. Para entender por qué es esto van a tener que ir a ver el video del algoritmo de BubbleSort. Pero bueno, vamos a hacer la comparación. Entonces, queremos comparar este elemento con este otro elemento. Y entonces aquí tenemos el resultado de esa comparación. Recuerden del experimento que hicimos previamente, es que si este valor nos da 1, quiere decir que el string 1, que sería en este caso el array j, va luego del string 2, en orden alfabético. Entonces vamos a usar este valor para plantearlo como condición de cuándo hacer el swap, de cuándo intercambiar esos arrays de lugar. Lo que tendríamos que hacer sería colocar como condición del if string compare mayor a 0. O sea, si string compare vale 1, entonces ahí los intercambiamos de lugar. Y el error que tenemos acá es que este elemento es un string y acá estamos definiendo como variable auxiliar un float. Simplemente cambiamos el tipo de dato a string y con esto ya solucionamos todos los problemas y ya debería funcionar. Vamos a Unity, acabo de ver que al salir del modo juego se me eliminó el array, no pasa nada. Acá ya tenemos el array de string con los valores, vamos a darle a play. Y como ven, los elementos de este array se ordenaron alfabéticamente. Quiere decir que lo hemos conseguido, ya hemos podido ordenar alfabéticamente un array de strings. Ahora, para hacer una variación más a este problema, vamos a crear otra sobrecarga paramétrica más que nos ordene un array de GameObjects en función de su nombre y de forma alfabética. La solución va a ser muy similar, o sea, si entendimos esto, cómo funciona esto, adaptarlo a GameObjects va a ser un pasito extra. Vamos a salir del modo juego y vamos a crear un array de GameObjects. Aquí vamos a definir un array de GameObjects y llamémoslo GameObjectArray. Vamos a darle tamaño 8 y voy a pausar el video y crear los GameObjects, ponerles nombres y asignar los elementos aquí en el array. Ahora que ya tenemos inicializado el array de GameObjects, cada uno con su nombre, entonces ahora vamos a proceder a crear la función que nos ordene este array de GameObjects en orden alfabético de acuerdo a su nombre. Para eso lo que vamos a hacer es duplicar esta función. Vamos a tomarla aquí, vamos a copiarla y a pegarla. Y esto nos está dando error porque hay una ambigüedad entre estas dos funciones por el parámetro que está recibiendo. Pero si esto lo cambiamos a un array de GameObjects, la ambigüedad desaparece y tenemos una tercera sobrecarga paramétrica. Ahora, solo nos faltaría resolver este problema. O sea, qué es lo que vamos a comparar y cómo es que vamos a hacer el intercambio de elementos del array.
Lo que vamos a comparar van a ser los nombres de estos GameObjects, o sea, el elemento J que va a ser un GameObject, con el punto accedemos a su nombre, lo mismo para el elemento J más 1. Y por último vemos cómo hacer el swap. Lo que queremos intercambiar en este array, lo que queremos cambiar de posición son GameObjects, por lo tanto la variable auxiliar debería ser de tipo GameObject. Y ya está, eso es todo. Con eso ya estaría implementado. Venimos aquí a Unity, le damos a play y... no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Nunca hice la llamada al método. Vamos aquí a Start. Fíjense que estamos llamando el algoritmo BubbleSort, pasándole como parámetro este array de strings. Como un detalle, noten que aquí apareció la tercera sobrecarga paramétrica que toma como parámetro un array de GameObjects. Entonces vamos a utilizar esa sobrecarga pasando como parámetro el array de GameObjects que queremos ordenar alfabéticamente. Genial. En este caso no se ordena porque la función start ya se ejecutó y en este momento se están ejecutando los updates. Así que vamos a salir del modo juego. Vamos a volver a entrar. Y ahora, como ven, los GameObjects se han ordenado alfabéticamente en esta lista. Eso sería todo por este video. Espero que les haya resultado útil y nos vemos en la próxima. Hasta luego.